Bienvenidos, vamos a meternos de lleno en un año que de verdad lo cambió todo para Bitcoin. Y es que 2025 no fue un año cualquiera, no, fue el momento en que se consolidó como un activo de primerísimo nivel. La gran pregunta es, ¿cómo se llegó hasta ahí? Pues para que nos hagamos una idea del calibre de lo que pasó, fijaos en esta cifra, más de $125.000. A eso llegó el precio de Bitcoin en octubre de 2025, una auténtica locura que fue marcando un hito histórico tras otro a lo largo de todo el año. Y entonces, la pregunta del millón es, ¿qué fue lo que prendió la mecha? ¿Qué impulsó esta subida tan monumental en 2025? ¿Qué piezas del puzzle encajaron de repente para llevar a Bitcoin a esas cotas? Venga, vamos a desgranarlo. Lo primero es lo primero, un repaso cronológico. Vamos a ver cómo se fue desarrollando esa escalada de precios mes a mes en un año que, como se ve, batió absolutamente todos los récords. A ver, esta línea de tiempo lo dice todo, es que el impulso era imparable. El año arranca ya por todo lo alto, por encima de los 100.000. Para mayo ya se habían superado los 109.000. En julio se rompe otra barrera, la de los 120.000, hasta que llega al culmen en octubre, por encima de los 125.000. Una progresión de verdad impresionante. Y es que el año no empezó de la nada. Ya en enero, con el precio por encima de los $100.000, la tensión de las grandes instituciones era más que evidente. El run-run en los mercados era cada vez más fuerte. Las empresas empezaban a mirarlo muy en serio para sus reservas estratégicas. Si avanzamos a mayo, vemos cómo todo esto se consolida. La conferencia Bitcoin 2025 en Las Vegas no fue un evento más, para nada. Fue un altavoz potentísimo que reforzó esa nueva narrativa. Bitcoin ya no era solo cosa de entusiastas de la tecnología, era un activo serio para el mundo institucional. Y esto nos lleva directamente al núcleo de todo este análisis. Dejamos un poco la cronología para centrarnos en lo que fue el verdadero motor de la subida, la avalancha institucional. El cambio de mentalidad aquí fue total. Y ojo que esto no era humo, no eran solo titulares. Las pruebas eran muy concretas. Vimos a empresas añadiendo Bitcoin a sus tesorerías corporativas, así, a lo grande. Hubo un aumento brutal de transacciones a gran escala. Y las mineras, bueno, se pusieron a acumular reservas como si no hubiera un mañana. Una de ellas llegó a acercarse a los 50.000 Bitcoins. Y ahí es cuando el concepto de oro digital, esa idea de reserva de valor, empezó a resonar con más fuerza que nunca. Así que el punto de inflexión es este. La cita lo clava, lo resume a la perfección. La conversación en los mercados financieros dejó de ser sobre si Bitcoin se convertiría en un activo de reserva, vamos, algo que las empresas guardan como el oro, para pasar a ser sobre cuándo lo haría. Un cambio de paradigma en toda regla. Pero claro, el interés institucional no lo explica todo. No fue el único factor. Hubo otros pilares clave que sostuvieron este crecimiento histórico. Vamos a ver cuáles fueron esas otras fuerzas. Y esto de aquí ilustra la evolución del mercado de una forma brillante. Se pasó de un Bitcoin del pasado dominado por pequeños inversores, por la especulación, con una volatilidad altísima, a un activo que en 2025 ya se percibía como algo mucho más maduro, un refugio de valor con una volatilidad bastante más baja, precisamente por la entrada de esos grandes capitales. Y además hubo tres factores que crearon, digamos, la tormenta perfecta. Primero, un marco regulatorio mucho más claro en sitios como Estados Unidos, que dio seguridad jurídica. Segundo, la propia evolución técnica de la red. Y tercero, la ley más básica de la economía, una oferta limitada, fija, frente a una demanda institucional que no paraba de crecer. Por cierto, cuando se habla de evolución técnica, las redes de segunda capa son fundamentales. ¿Y qué son? Pues para que se entienda fácil, son como autopistas construidas por encima de Bitcoin para que las transacciones vayan mucho más rápido y sean más baratas. Para las instituciones que mueven grandes volúmenes, esta mejora de la infraestructura fue sencillamente decisiva. Bueno, y con todo esto llegamos a la gran conclusión. ¿Cuál es el titular que nos dejó el año 2025? ¿Qué significa todo esto en el largo plazo? Pues la idea principal es esta. En 2025, Bitcoin dejó de ser un experimento. Se consolidó como una clase de activo seria, reconocida. Su valor total de mercado llegó a superar al de algunas de las empresas más grandes del mundo, demostrando el peso que había ganado en el panorama financiero global. Y ya mirando hacia el futuro, en aquella época, algunos informes financieros se atrevían con objetivos todavía más ambiciosos. Se llegó a poner sobre la mesa la cifra de $200.000 como una posibilidad real si la demanda institucional siguiera a ese ritmo. Una cifra que desde luego demuestra el optimismo que se respiraba. Y terminamos con una pregunta para la reflexión. Después de todo lo que pasó en 2025, ¿se ha convertido Bitcoin en un pilar permanente de las finanzas globales? El debate, desde luego, sigue muy abierto.